Señora regidora, ¿qué ha pasado con el predial? ¿Cómo está la situación? Yo creo que es para todos sabido que uno de los mecanismos de mayor acceso para los recursos de operatividad del municipio es precisamente el impuesto predial. Son nuestros contribuyentes cautivos y de donde obtenemos realmente la mayor cantidad de recursos operativos generados por nosotros mismos. Por ello, en la anterior sesión de ayuntamiento se sube la modificación para el incremento de la evaluación de los porcentajes para evaluación de nuestros predios que hay en todo el municipio, y que es en base a esto a lo que se genera dicho recurso. En el caso de tu servidora voté en contra por considerar que no había un estudio, y así se me evidenció tan sola por una circunstancia. De inmediato me puse en contacto con el colegio de evaluadores de aquí del municipio para cuestionar si habían tenido alguna mesa de trabajo, alguna reunión en la cual se hubieran analizado y determinado, uno, la oportunidad y la viabilidad de que este incremento se genere. Al ellos manifestarme que no había habido tal acercamiento, pues obviamente para mí resulta una circunstancia desfavorable, porque realmente no estamos analizando de fondo las circunstancias. Me queda claro que la única medida es totalmente recaudatoria, insisto, son nuestros contribuyentes cautivos y los más generadores, y que esto también va a sufrir una modificación en todos aquellos polígonos de pobreza donde se vean beneficiados con algún tipo de obra pública, donde de inmediato repercutirá para ellos en la contribución que generan a través del impuesto predial, porque sufrirá una actualización y entonces se generará. Hay que recordar que para poder acceder al préstamo debe de establecerse los mecanismos de recuperación de la inversión que el propio municipio está generando. Por eso estas obras van a ser muchísimo más costosas para el común de los celayenses, tanto por el plazo que se tienen proyectada la deuda, que es a 20 años, tanto como por el costo que generará a las familias en virtud del incremento de las tasas del impuesto para evaluar el impuesto predial de los inmuebles. ¿De cuánto se habla del incremento? Estamos hablando de varios puntos porcentuales, si no me equivoco, en uno subió de 2 a 3% y así se fueron asignando. Ahí está el dictamen para precisión, pero sí este aumento se genera sin un análisis, insisto, del Colegio de Evaluadores y de, ¿por qué no?, el propio Colegio de Notarios, que también deberá determinar si esto incide en las operaciones de traslación de dominio que se van a generar. Hay que recordar que ya desde hace varios años nos está impactando en el ámbito federal, desde el gobierno anterior de Felipe Calderón, donde el impuesto sobre la renta se incrementó muchísimo en la transmisión de bienes inmuebles, y entonces esto también generará una afectación en la cantidad de las operaciones que se da, propiciando en muchos de los casos una falta de certeza jurídica, porque la gente, al momento de saber la cantidad de impuesto que van a generar por esa operación de traslación de dominio, de compra-venta, de donación o de cualquier efecto o de cualquier origen que tenga esta operación, en muchos casos sirven para inhibir y en consecuencia dejan en la falta de certeza jurídica por no hacer la formalidad de estos actos jurídicos. El último incremento fue de 500%. Sí, fue altísimo. En la administración de Ismael Pérez Ordaz se vio incrementada muy fuertemente, y se había determinado por esa administración que ya no iba a sufrir más incrementos, precisamente por el ajuste de actualización que se había sufrido. Por eso yo decidí emitir mi voto en contra. Insisto, creo que no hubo un análisis detallado de fondo por especialistas y por gente involucrada en la materia para poder determinar muy puntualmente la oportunidad y la viabilidad de estos incrementos. Sí van a verse afectados el celayense común en el pago de su impuesto predial, así como en cualquier operación de traslación de dominio que decidan realizar respecto de sus bienes.